Bienvenido a Fuera de Micrófono, Anthony Daimiel. Un placer estar aquí contigo. Pues nada, que estamos aquí en medio un poco de... Tú que llevas tanto de la NBA, en la noticia ahora es Doncic, ¿no? Estábamos hablando un poco antes de empezar la entrevista. Sí, hay mucho vínculo de Doncic con el baloncesto español y, bueno, pues el hecho de que de manera inesperada su equipo, al que llevó a la final el año pasado, lo traspase, ¿no? Que es una figura de relación entre equipos bastante habitual en la NBA, poco dada aquí, ¿no? O nada conocida o muy poco conocido aquí. Pero ese traspaso a los Lakers, además, pues llamó mucho la atención. Fue de mucho impacto a nivel mundial, en Estados Unidos también, porque no suele ocurrir algo así, un jugador tan joven. Y nada, ahora mucha gente pendiente. Es un jugador muy vinculado también al madridismo, al Real Madrid, ¿no? Porque él se formó desde niño prácticamente en el Real Madrid. Sí, dejó un gran recuerdo, claro, que se fue en el momento, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Una curiosidad. ¿Por qué Anthony? Porque... ¿Ese nombre te viene por alguna razón? Es un nombre inventado, es esdrújula. Una curiosidad. Sí, incluso hay que poner la tilde, ¿no? Yo muchas veces se me olvida y trato de ponerla en la A, porque es un nombre más o menos de consenso. Fue una solución, un nombre inventado, solución, porque ya sabes que sobre todo en esa época en la que yo nazco, pues... se ponía, bueno, había que registrar en registro civil y en la iglesia, ¿no? Para luego lo del bautizo y todo eso. Y, bueno, mi padre me quería poner como su padre y mi madre me quería poner como su padre. Entonces, mi abuelo paterno se llamaba Antonino y mi abuelo materno se llamaba Antonio. Entonces, mi madre, cuando yo nací, se complicó un poco el parto, tuvo una cesárea, estuvo varios días en el hospital. Mi padre... fue a registrarme, no sé a cuál de los dos sitios, pero con el nombre que a él le gustaba, y mi madre, cuando lo supo, se enfadó bastante y puso el otro nombre. Claro, nombres muy parecidos. Entonces ya cuando yo era niño llegaron a una solución de consenso, pues casi con un mínimo común denominador. Oye, eres periodista deportivo, pero como podías haber sido periodista de cualquier otra... O sea, y de hecho, en principio, creo que empezaste a estudiar Derecho. Sí. Y, bueno, aquello que tenías el periodismo un poco... ¿no? Sí, yo era... Tu primera vocación era periodismo, Sí, ¿no? desde muy niño, ¿no? Por lo que me decían mis padres... yo pues trataba de leer mirando al frente como los presentadores de los informativos de aquella época. Decía si alguien lo hacía bien o mal cuando veía la televisión. Yo quería ser periodista. Lo que pasa que bueno, pues en Valladolid no se podía estudiar periodismo. Cuando yo llegué justo a la universidad, a la selectividad, yo era de letras, porque me gustaban más las letras, ¿no? Y nada, y entonces en aquella época ya se decía que en letras solo tenía salida Derecho. Entonces íbamos casi todos, los de letras, directos a Derecho. Y ahí lo que son los cruces de caminos, ¿no? Y las coyunturas vitales que estudié mucho para el primer examen de Derecho, el parcial de Romano, es quizás el examen para el que más he estudiado. Y me suspendieron, pedí revisión, no me trataron muy bien en la revisión y eso me marcó bastante. No me gustaba mucho el Derecho, pero quizás si hubiera aprobado eso y luego aprobé 2 asignaturas más de primero y tal. Pero ya me crucé bastante. Llegué a hacer algún curso de redacción periodística en Valladolid, vinculado al Norte de Castilla, que es el diario decano aquí en España. Hice algún curso de radio también. Incluso me presenté a unas oposiciones de administrativo de la Junta de Castilla y León y me tiraron en la mecanografía. O sea que tengo muchos... Digamos que ha habido muchas circunstancias en mi vida que al final me han llevado a... Luego una tía mía de aquí de Madrid me dijo: hijo, si te gusta el periodismo, vente, te quedas en mi casa de momento, y así lo hice. Me matriculé aquí en la Complutense en Ciencias de la Información, en periodismo, y nada, y hasta aquí, ¿no? Ha sido una carrera larga, pero muy agradable, porque es verdad que es la profesión que más me gusta. ¿Fuiste a hacer pruebas o te enteraste de que había trabajo en Canal Plus? Sí. Sería en el 90, ¿no? 90, sí. El verano del 90, ¿no? Era cuando recibió Canal Plus. ¿Y vas ahí a ver qué sale? Sí, porque se cundió en la universidad que es verdad que le acababan de dar la licencia para emitir, primera aventura
en España de televisión de pago, entonces todo el mundo decía que cómo iba a resultar eso, ¿no? Que aquí en España cómo íbamos a pagar por ver televisión. Y nada, entonces de repente le dan la licencia para emitir y compran los derechos del fútbol. Y yo creo que de una redacción que presuntamente iba a ser muy corta en deportes, pues necesitaban mucha gente. Eso se cundió. El marido de mi prima era periodista deportivo en una radio, le pregunté. Bueno, el caso es que me aparecí allí en la Torre Picasso y la verdad que me atendieron muy bien. Joaquín Maroto, que era redactor jefe en ese momento, Alfredo Relaño y nada, y empecé de becario. Estuve año y pico de becario ahí, pero como una esponja, aprendiendo muchísimo, porque era un medio nuevo. Siempre los medios de comunicación nuevos te ofrecen una aventura fantástica, porque ahí suele haber muy buen ambiente, éramos gente muy joven, no éramos muy conscientes de si eso iba a durar mucho o no, y aprendí mucho y muy rápido. ¿Alguna vez has dicho que los otros periodistas, digamos los de la información más general o de otros programas, os miraban un poco por encima del hombro, ¿no? Porque parece como que ha cambiado mucho el periodismo deportivo, luego hablaremos si quieres de todo ello, pero es verdad que hacer deportes, bueno, era como el de local o el de sucesos. Sí, ¿no? Yo creo que el deporte, yo lo aprecié un poco en esos inicios en Canal Plus. El deporte es algo, digamos, poco relevante en cuanto a las cosas importantes de la vida, ¿no? Y a veces se frivoliza bastante con lo que es el deporte. El deporte puede ser más o menos frívolo, importante, pero yo creo que el ejercicio del periodismo deportivo sí tiene que ser igual de serio que cualquier otro, ¿no? Y entonces sí que también a veces los periodistas deportivos nos ganábamos la fama, ¿no? Porque gritábamos más que los de informativos, bromeábamos más barullo, menos disciplinados, pero bueno, yo creo que sacamos muy bien adelante el trabajo, ¿no? Éramos más anárquicos, pero muy efectivos, yo diría muy pragmáticos, y sí, siempre he apreciado eso, ¿no? Incluso hasta hoy, yo, un poco por todos los años que llevo, conozco conversaciones de gente que dirige medios y eso. El deporte es algo muy generoso para los medios porque te da mucha visibilidad, mucha audiencia, lo sigue mucha gente, pero bueno, pues no se le da la relevancia conveniente, ¿no? Y bueno, pues ha sido uno de los problemas del periodismo deportivo, no solo por causas de fuera del periodismo deportivo, sino a veces por fama muy bien ganada. Luego viene ya la NBA y llevas 30 años haciendo la NBA. Comentando NBA. Con programas vinculados a la NBA, transmitiendo ¿no? las finales, sobre todo, y te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí, 30 temporadas. Es mucho. Me daba incluso vértigo. Yo que las he vivido y que en el mientras tanto no he sido consciente, pero 30 temporadas es mucho, con algunas peculiaridades que lo hacen más complicado, esto de trabajar de madrugada, trabajar fines de semana, los viajes, pero lo he ido disfrutando también. Es una competición que me gusta y he tratado en todo momento de adaptarme a los tiempos, a la gente que yo pensaba que me estaba escuchando y todavía me siento muy querido, muy reconocido por la gente, lo cual me hace estar bastante orgulloso y agradecido de... Todavía hay gente que me dice, te sigo desde el 95, ¿sabes? Gente que le habrán pasado 1000 cosas en su vida y sigue ahí. Gente que se engancharía a la NBA y que ahora pues tienen a sus hijos que probablemente sea tu audiencia. No, es que me ha pasado... 30 años son muchos años, ¿no? Me ha pasado con gente pues que me empezó a ver siendo niño. Imagínate todo lo que es una vida en 30 años, ¿no? Gente que ha estudiado, que ha ido a la universidad, que se ha casado, que ha tenido hijos, que se ha divorciado, que se ha ido a otro país, que ha vuelto y que me ha estado viendo, ¿no? No todos los días, pero digamos esporádicamente me ha ido viendo en estos 30 años y a mí eso me da como la satisfacción de que algo habré hecho, ¿no? Y algo bien para haberme mantenido ahí, para sobre todo que esa gente cuando me encuentra por la calle, que yo trato de ser también generoso con la gente que me para y que me reconoce el trabajo, me demuestra el cariño enseguida, ¿no? ¿En algún momento has pensado, bueno, voy a cambiar porque son muchos años, muchos viajes a Estados Unidos y además el mismo tema, ¿no? ¿Alguna vez has dicho,
Pero claro, salirte de algo en lo que tú eres alguien ya, ¿no?, muy reconocido, el dilema, debe el ser dilema. difícil, ¿no? Sí, es difícil porque tampoco la profesión... ¿Cómo me voy a poner a hacer ahora, no? Claro, Información... la profesión tampoco ni está ni ha estado nunca como para juegos de ese tipo, ¿no? Sí, es un dilema interesante. Reinventarte es difícil, ¿no? Otra vez, ¿no? Es un dilema interesante ese, que yo lo he pensado durante, pues no sé, de estos 30 años, 25. Pero es verdad que a veces se tiende a ser conservador en eso. Y me daba una posición, un estatus, una garantía, una seguridad comentar NBA mientras me dejaran ahí, que ha pasado, ¿no? Pues que no me daba alguna aventura que podía ser más apasionante, emocionante en principio, pero bueno, pues podía, digamos, ser un obstáculo para mi desarrollo profesional y para, bueno, mantenerte y vivir de esto, que es de lo que se trata, ¿no? Pero yo he tenido, quizás lo que más me ha costado es que tengo muchos intereses fuera de lo que he hecho. Y entonces eso, el paso del tiempo unido a esos intereses, a esas curiosidades, inquietudes que tengo, y la falta de tiempo, por tratar de ser muy profesional en lo que hago, sí que en muchas ocasiones me ha llevado a la encrucijada de decir, debería romper con esto y probar otra cosa, ¿no? Ahora, obviamente, por la acumulación de años tengo más seguridad, mi vida, pues ya con 55 años recién cumplidos, está prácticamente hecha a nivel laboral, pero me queda menos tiempo. Entonces las inquietudes siguen ahí. Y el dilema está ahí, si dentro de poco, bueno, pues frenar esto, que 30 años es bastante, y buscar otras cosas que por curiosidad, por inquietud me llenen más. No. Para ti no es ningún inconveniente trabajar ya por la noche, claro, no eres noctámbulo, pero ¿por obligación o porque también te gustaba la noche? Yo siempre he sido noctámbulo, siempre, desde niño, me costaba madrugar y por la noche había que forzarme a acostarme y que me durmiera y eso. Y luego en la universidad también busqué el turno de tarde, así que, bueno, pues esto me vino, digamos, bien a una persona adaptable, pero esto es muy duro. Toda la gente que ha trabajado en turnos de noche, en diversas profesiones, saben de lo que se trata y saben que es muy complicado a nivel de salud, también de relaciones sociales, familiares. Yo lo he llevado lo mejor que podía, a veces de manera inconsciente he hecho bien algunas cosas, ¿no?, que luego me han dicho algunos médicos especialistas que lo peor es el cambio de hora constante, ¿no? Mantener un mismo horario toda la semana, aunque no trabajes, pues era bastante bueno a nivel hormonal y biológico para mi salud. Pero sigue siendo duro. Y ahora que tengo un hijo, un niño de 6 años y medio, pues se hace más duro, porque, bueno, pues al final el niño necesita de sus padres en cualquier momento y para estar ahí, pues a veces tienes que sacrificar horas de sueño que cada vez cuesta más recuperarlas, ¿no? Bueno, llevarle al colegio por las mañanas y si te acuestas a las 5, claro, y jugar un rato con él por la tarde y ayudarle con los deberes y, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, sí. Oye, tú has conocido Estados Unidos a través del baloncesto, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Escribiste un libro, creo que fue en el año 93, ¿puede ser? No, 2013. No, fue, claro, estaba en el 93. 2013, han pasado 12 años. Que se llamaba El sueño de mi desvelo. El sueño de mi desvelo, sí. Yo lo he ojeado y el libro realmente habla de baloncesto, pero habla de muchas otras cosas, ¿no? Sí, habla de mi experiencia. Yo quería hablar de la NBA, para quien le guste la NBA, pero quería también que fuera un libro asimilable para gente que no siga tanto la NBA o que no esté tan interesada. Entonces yo también tenía una necesidad de contar lo que habían sido mis experiencias desde el punto de vista laboral, de relaciones laborales, de adaptación a lo que era hacer NBA en la televisión y también, por supuesto, los viajes que he hecho durante muchos años, lo cual me ha servido para conocer Estados Unidos, puntos diferentes. Estados Unidos es un país muy grande y muy complejo, ¿eh? Mucha gente todavía, ante diversas reacciones del país a nivel de actuación política, social, cultural, mucha gente se sigue sorprendiendo. Yo no me sorprendo tanto, es un país muy, muy diverso, muy complejo y hay que entender los fenómenos en cada momento, ¿no? Uh-huh. Es muy diferente el baloncesto, o cada vez se parece a algo más, porque claro, cada vez recibimos también más, claro, más jugadores de... Pero es muy diferente la NBA al baloncesto europeo, ¿no? Sí, es un poco diferente. Siempre más físico, probablemente, ¿o no? Bueno, allí hay más, también... sí, más físico. Pero es bastante diferente. Hay alguna regla que cambia, que determina bastante la diferencia, yo diría.
Pero lo que tú decías, hay cada vez más intercambio y cada vez nos parecemos más, aunque el europeo trata de defender su singularidad, ¿no? Ante digamos, siempre la invasión cultural, y en este caso deportiva, del poderoso. Hay mucha gente del mundo del baloncesto en Europa que dice, no, aquello no sirve, esto es mucho más bonito, más interesante, más táctico, más... Pero bueno, hay motivos para defender las dos partes, ¿no? Y no somos tan diferentes. Ahora se acusa mucho a la NBA de que se abusa del tiro de tres, de que hay muchos triples, y es cierto, pero es que también en el baloncesto europeo hay muchos más triples que hace 10 años. Y esto no se habla tanto, dependiendo de quién lo cuente, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada baloncesto con sus diferencias está muy bien. Aquí, obviamente... El baloncesto de aquí nos tira también por un punto emocional de vínculo como simpatizante de diversos equipos. Si tú eres del Madrid o del Barça, pues obviamente sigues a tu equipo en competición nacional, en competición continental, europea. Luego seguimos a nuestra selección, pero también hemos tenido épocas de muchos jugadores españoles en la NBA haciéndolo muy bien. Ahora tenemos un jugador y un entrenador. Y quizás no los seguimos tanto como merecen, ¿eh? Es bastante curioso esto. A lo mejor se sigue más a Doncic, que es más mediático, y no se sigue tanto a Santi Aldama o a Jordi Fernández, que es el primer entrenador de la historia española en un equipo de NBA. Ya, porque realmente la selección española no sufre las consecuencias de toda esta, digamos, no invasión, pero vamos, de que cada equipo, sobre todo los equipos grandes, los que están en la Euroliga y tal, cada vez tienen más participación de jugadores foráneos, ¿no? Sí. Entonces, eso se nota de alguna forma en el nivel, porque la selección española siempre ha estado arriba, ahora está, ¿no?, en una etapa, ¿no? Sí, mira, yo creo que... De tránsito, esos problemas que localizas en la selección española en cuanto a jugadores... número de jugadores, ¿no? A la hora de ser reclutados y jugar al alto nivel, es un problema que ya más o menos existía cuando aparece o cuando llega a su culminación en cuanto a rendimiento deportivo la gran generación de los Gasol, Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Calderón, Ricky Rubio, etcétera. ¿Qué ocurre? Ese problema está, y es un problema que viene primero por las leyes comunitarias, es decir, al final, bueno, pues tú en cualquier actividad empresarial o de negocio puedes contratar con iguales derechos a cualquier ciudadano europeo que a un español, ¿no? Pero luego a la selección española solo van los españoles o jugadores de formación, ¿no? Que se hayan formado desde niños aquí. Y lo que pasa es que yo creo que el problema no es tanto en eso, porque también hay limitaciones, por ejemplo, en la Liga CB, en la competición española, tiene que haber un número de jugadores de formación en cada equipo. Pero claro, tú luego al entrenador no le puedes decir tienes que poner a este y no pongas al otro. Entonces, hay un problema de estructura del baloncesto en Europa, en España, y es ¿qué ocurre con los jugadores que los tenemos, que son muy buenos con 16, 17, 18, 19 años? Nuestra selección siempre tiene grandes resultados a nivel europeo, incluso mundial en estas categorías. ¿Y cómo dan el salto siguiente, ¿no?, a jugadores de élite? Se encuentran con un tapón, con una limitación para tener minutos y jugar al alto nivel. ¿Por qué? Porque al entrenador de equipo de Liga CB, de Euroliga, de Eurocup, no le puedes decir, oye, tienes que poner a este chaval joven. ¿Qué pasa? Que ese chaval, por muy bueno que sea, rinde menos en esas competiciones donde la experiencia y el oficio es muy importante que un jugador que sea peor, pero que tenga 28 años y lleve muchos años ahí. Entonces no tienen minutos para desarrollarse. Sin esos minutos es difícil llegar al alto nivel. Y luego también hay una coyuntura totalmente de azar. De repente coincidieron, ¿no?, los del... Yo siempre digo que los jugadores nacidos en el 80 o por ahí, algo debió pasar en España en esos años para que hayan salido tantos deportistas de tan alto nivel. No solo hablo de baloncesto. No sé, el entorno, las circunstancias hicieron que los niños en los años 80, no sé si comieran mejor, fueran más felices, practicaran mejor el deporte, pero tenemos grandes deportistas de esa generación, ¿no? Y ahora, bueno, pues no parece que haya tantos. Yo creo que sacamos muchos jugadores, pero el problema es dónde juegan, ¿no? Tenemos alguno de la selección jugando en Australia, otros en la Liga Universitaria Estadounidense, otros en equipos españoles, pero no tienen muchos minutos. Está difícil esto. Yo creo que, claro, hay muchos intereses, ¿no?, para llegar a una solución de decir, vamos a dotar
de una estructura al deporte europeo para que los chicos con 16, 17, 18 años puedan ya entrenar, jugar al alto nivel y estudiar y seguir formándose, ¿no? Académicamente hablando. Has trabajado pues con Michael Robinson, Sí. has trabajado con Andrés Montes, que es otra figura, sí. has trabajado con Alfredo Relaño. Cuéntame un poco cómo es, defíneme un poco, sobre todo el perfil de esos dos monstruos un poco de la comunicación, porque de alguna manera Robinson marcó, ¿no?, un estilo y Andrés quizá también, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, estamos hablando a nivel personal. Estamos también, hablando de gente de mucho nivel, muy especial también. Gente que en cuanto hablabas 10 minutos con ellos fuera del trabajo te dabas cuenta que eran singulares, especiales, diferentes. Yo creo que eso, digamos, contribuía a que tuvieran una dimensión también muy importante a nivel profesional. Gente que es creativa desde la improvisación, gente con mucho ingenio, y esto es muy importante en la comunicación y en el periodismo, ¿no? Yo creo que lo que llamamos personajes con mayúsculas, ¿no? Tanto Robinson como Montes, absolutos personajes. Yo con Montes obviamente tuve mucha relación, primero durante 10 años y medio conviviendo mucho, trabajando con él, pero luego viajando con él, estábamos todo el tiempo juntos cuando viajábamos. Y con Robinson durante muchos años he tenido muchas relaciones, a veces más, a veces menos, pero hemos trabajado mucho juntos en El Día Después. Digamos que siempre que le veía... Fuiste editor del programa. Sí, yo fui editor del Día Después. Sí, en el informe en los Robinson 90, también en Informe hiciste Robinson. cosas, ¿no? Sí, yo recuerdo una anécdota con Robinson espectacular, que define cómo era esta gente, ¿no? Yo recuerdo que yo propuse un reportaje para Informe Robinson, en ese año y medio que estuve con Informe Robinson, que era un reportaje en el que yo creía mucho, era algo costoso a nivel de presupuesto, y digamos que el equipo que estaba por debajo de Michael Robinson, responsables, coordinadores, editores, realizadores, no creían mucho, decían, pero ¿cómo vamos a gastar ese dinero en este reportaje que luego no parece tan llamativo? Pero Robinson creía, yo lo hablé un día con él, sí, me parece bien y tal. Pero nada, no me daban el ok para ir adelante, había que hacer un viaje, grabar, no me daban el ok. Y recuerdo que en Nochebuena, un 24 de diciembre, yo le escribo un mail, creo que al mediodía, y le digo, Michael, necesito saber, porque había un torneo que yo tenía que grabar, necesito saber cuanto antes si yo puedo hacer esto o no, porque si no se nos pasa el plazo. Y entonces me contestó el mail a las 9:30 de la noche del 24 de diciembre y ponía solo en el mail, adelante, esta fiesta la pago yo. Entonces a mí me sirvió esa frase para ya empezar a llamar y empezar a preparar el viaje. Hice el reportaje, a él le encantó. Yo creo que el reportaje estuvo bien, pero él funcionaba así, ¿no? Fuera de un poco de la ortodoxia y los cánones habituales. Ya, porque con Andrés también cuando hacíais las retransmisiones y tal, me imagino que, claro, la audiencia de esas horas de la madrugada es diferente además y tiene, pues no sé, yo creo que iba a decir, se te puede dormir, pero claro, con Andrés y que además creabais un ambiente, ¿no? Sí. Para que eso no ocurriera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mira, ahora es difícil ponerse en situación, sobre todo para la gente más joven, pero hay que tener en cuenta que aquello a lo que nos enfrentamos, sobre todo se enfrentaba él, que era alguien a quien habían fichado, yo era un poco un complemento, ¿no?, que me habían puesto con él, pero a él le habían fichado para que hiciera eso. Hasta ese momento, en la televisión, en radio sí, pero en la televisión no había habido una experiencia de directos de madrugada tantos días, ¿no? Podía haber un día alguna retransmisión de algo, pero hacer madrugadas durante semanas, meses, en directo, no existía eso, menos con deporte, menos con NBA. Y entonces yo ahora descubro, ¿no?, ahora pensando en aquella situación, él lo tuvo muy claro desde el principio. Él sabía lo que quería hacer, lo que podía resultar. Él quería que fuera un producto llamativo, al menos por curiosidad, para gente que no le interesaba en principio la NBA. Él cambió absolutamente de look.
empezó a afeitarse la cabeza, a ponerse pajaritas. Pajaritas Sí. Tenía un montón. Toda la ropa que él sacaba era suya, él se la compraba, él venía por aquí, por donde estamos grabando esto, por esta zona, venía y se compraba toda la ropa. Y él quería, desde luego, labrarse él un personaje, pero que fuera un producto distinto, ¿no? Novedoso y que llamara la atención. Y que luego ya, una vez que la gente por curiosidad lo viera, se enganchara. Yo recuerdo siempre una anécdota. En aquella época cuando empezamos no había internet, no había casi ni comunicación por email. Y entonces nos enviaban cartas y postales, ¿no? La gente que nos veía para darnos sugerencias, para preguntar cosas, para felicitarnos. Y recuerdo que un chico nos escribió en aquella época, al principio, y nos contó algo que le había pasado, bastante llamativo, y yo creo que a Montes le gustó mucho porque era lo que él buscaba. Dice que él estaba viendo un partido a las 3 o 4 de la mañana en el salón de su casa y que su madre se levantó a beber agua. Se levantó y dijo, hijo, ¿qué haces? ¿Qué estás viendo? Y tal. Y entonces empezó a escuchar a Montes pegar un grito, luego susurrar, decir las cosas que decía, y con el vaso de agua, la señora, pues no sé si en camisón o en bata, se sentó al lado de su hijo pues diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Y se quedó media hora viéndolo. Y a los 3 días quería volver a verlo, ¿no? Entonces era la curiosidad de alguien que no le interesa el baloncesto ni la NBA, pero que veía ahí un producto en directo, en televisión, y que le llamaba la atención, ¿no? Tú tienes un hijo de 6 años, ¿no? Sí. Darren, ¿no? Darren, sí. ¿A él le gusta el baloncesto o no? Claro, manteniendo... No, de momento no. De momento... ¿Le gustaba la música, me dijiste? La música es lo que le vuelve loco, pero el baloncesto... Ahora el fútbol está empezando, pero yo recuerdo, por ejemplo, que yo empecé a ver fútbol con 3 o 4 años. Yo era quizás un niño atípico también, incluso en aquella época, pero yo me sentaba con mi padre a ver fútbol, me tragaba un partido entero con 4 o 5 años. En cambio, él no. Él de fútbol ahora puede aguantar 20 minutos, media hora, me hace alguna pregunta, pero no, de momento el deporte para verlo, bueno, él va a jugar al fútbol algunos días y eso, pero no le llama tanto la atención. La música sí, desde bebé, desde niño y bueno, pues recibe 3 o 4 veces por semana clases, le gusta mucho y ahí sí yo le veo, ¿no? Que es algo que no le cuesta, Y el deporte, bueno, ya veremos. Yo, desde luego, no quiero condicionarlo prácticamente en nada, por ejemplo, él ahora dice que es del Madrid, porque todos los chicos de su clase son del Madrid. Porque le gusta que gane, ¿no? Sí, bueno, el Madrid tiene unos años muy buenos, buenos, ¿no? Y obviamente ganar, triunfar, atrae. Pero yo no he querido condicionarle, ni de que sea, ni de que no sea, ni nada por el estilo, y en nada, un poco, que él vaya creando un poco sus inquietudes, sus opiniones, todo, ¿no? Yo quiero ayudarle en el camino, pero no marcarlo ni condicionarlo. Su madre, bueno, tu mujer es cubana, Sí. Y tú tienes una relación, una vinculación con la isla, porque creo que hiciste un viaje, Sí. alguna vez lo has contado en alguna entrevista, con tu gran amigo, que no hemos hablado de Maldini. Podemos hablar, aprovechamos, pero Sí. con Julio Maldini, y os fuisteis a ver qué pasaba, ¿no? Sí, bueno, hicimos un viaje que nos queríamos ir Conocer algo, ¿no? de viaje y fuimos allí como podíamos haber ido a otro sitio, ¿no? La verdad, fuimos a una agencia de viajes y compramos un viaje de agencia. Es verdad que nos impactó muchísimo, porque era una época complicada en Cuba, no menos que ahora, pero era complicada, y nos impactó mucho. Era un país, una sociedad bastante ajena al mundo que nosotros conocíamos, muy imprevisible, muy sorprendente. Bueno, nos impactó, nos empapó muchísimo, nos parecía curioso todo lo que veíamos allí. Lo pasamos muy bien, luego yo regresé, luego digamos que como era un país que me llamaba la atención, buscaba excusas para volver, ¿no? Hice un curso de música, de percusión allí también, hice un curso de guión documental en la escuela de cine de allí. Al final busqué excusas, fui haciendo amistades allí y nada, y luego obviamente por mi relación sentimental y de pareja, pues al final mi pareja tiene su familia todavía allí, entonces hemos tenido mucho vínculo de ir a visitar a su familia, bueno, pues muchas veces. Ya habiendo nacido el niño hemos ido mucho también y
Y bueno, es un país al que quiero por el roce, por todo lo que he ido allí. Y bueno, y es un país al que todavía, pese a la situación muy complicada que tienen, todavía cuando voy soy capaz de, es decir, desde mi posición de turista, obviamente, pero soy capaz de integrarme en la gente allí, de jugar al dominó, de ir a ver un concierto, de darme un paseo, de... Bueno, las cosas de ir a la playa, jugar, no sé, pues al béisbol si hace falta, las cosas que se pueden hacer allí y me hace sentir bien, la verdad. No. Son países, igual que ha ocurrido después con Venezuela, que realmente podían ser más, tener una sociedad mucho más, mejor, más bienestar y tal, pero se han quedado ahí, ¿no? Quizá por también... Bueno, sí, han evolucionado en cuanto a, ¿no? Cuba está muy mal ahora mismo, está muy mal porque, bueno, yo creo que es un país que ha tenido... hablan del bloqueo, pero claro, también está el problema del dinero que no les llega ¿no? Sí, de obviamente Rusia, hay unas limitaciones de fuera, pero ha habido mala gestión desde dentro, desde luego. Y yo creo que un país de filosofía, un poco por lo que es su sistema, de filosofía de supuesta protección a la ciudadanía, de paternalismo, ¿no? De todo esto, en realidad ha sido un país que siempre ha buscado o ha necesitado el paternalismo, la protección y la ayuda de otros países, ¿no? Uh-huh. Durante los años de la Unión Soviética, pues la gente allí te dice que vivían bien, pero claro, había mucha ayuda de la Unión Soviética. Cuando se cae la Unión Soviética, crisis. Luego encuentran, yo creo que ahí tuvieron una buena reacción porque encuentran el turismo, ¿no? Y el turismo les saca un poquito de una situación muy complicada, que era esa que encontramos Maldini y yo en el primer viaje. Y cuando el turismo ya parece no ser suficiente, tienen ayuda de Venezuela, ¿no? Sobre todo a través de energía, es decir, de petróleo. Y entonces eso les va ayudando. Pero cuando Venezuela, ya por situaciones de crisis de Venezuela, ya no les puede dar tanto como les daba, otra vez crisis. Y encima llega la pandemia, crisis de turismo, y es verdad que en función de la administración estadounidense que haya, pues tienen más oxígeno o menos, ¿no? Sí, la situación ahora puede ser más complicada. Es muy complicado, ¿no? Porque además Donald Trump puede cambiar a peor. La primera administración de Donald Trump les asfixió bastante, porque hay una cuestión de, en cuanto tú prohíbes relaciones de viaje, sobre todo los cubanoamericanos, que son muchos en Estados Unidos, limitas las remesas, bueno, pues haces mucho daño al país, ¿no? Ha habido épocas con Obama de presidente de Estados Unidos, llegaban cruceros de Estados Unidos. Bueno, pues eso es un ingreso importante, ¿no? Y ahora otra vez, presuntamente, aunque hoy en día están tan locas las relaciones geopolíticas que vete a saber. Porque, claro, digamos que si seguimos la línea de los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos son mis enemigos, vete a saber lo que ocurre. Porque ahora, por ejemplo, con el vínculo que hay de Donald Trump y Putin, Rusia es amigo de Cuba, claro, nunca sabes por dónde se rompe la cuerda, ¿no? De China. Sí, por eso, sí. Ya. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poco a la NBA, después de 30 años, esa pregunta te la habrán hecho más veces, yo lo siento, pero a lo mejor es reiterativa, pero ¿qué jugadores más importantes en estos 30 años destacarías de la NBA? Pero siempre hablamos de Michael Jordan, pero luego vino LeBron. Si tuvieras que... Bueno, en estos 30 años yo tuve el privilegio de coger a la última etapa de Jordan. La última etapa de Jordan... Digo, no la de Washington, sino los 3 años últimos de Jordan en Chicago, es el mejor Jordan para mí. Y yo tuve el privilegio de que fueron mis 3 primeros años de comentarista. De hecho, bueno, pues ese tan famoso documental de The Last Dance que emitió Netflix en plena pandemia, que yo creo que por eso vio todo el mundo también, se circunscribe sobre toda esa época. Entonces, Jordan, sin duda. LeBron, claro, LeBron, yo llevo 30 años, pero LeBron lleva 22 de mis 30 años y está mejor que yo ahora en cuanto a rendimiento, ¿no? Se cuida... Sí, es todo un ejemplo de longevidad, en eso no le gana a nadie, yo creo, en la historia de la NBA, Abdul-Jabbar un poco, pero nadie ha rendido con 40 años como está rindiendo LeBron, eso es una cosa indiscutible, ¿no? Entonces LeBron estaría ahí. A mí ha habido un jugador que ha sido muy importante en esta época, que no es tan nombrado, pero que para mí está entre los mejores de la historia, que es Tim Duncan, un jugador que jugó en San Antonio Spurs muchos años,
y bueno, pues para mí podría estar en el quinteto ideal de la historia, ¿no? Y bueno, Kobe Bryant también, la manera en la que finaliza mucho antes de lo previsto su vida, pues influye un poco en la leyenda, pero ha sido uno de los grandes sin duda. Stephen Curry, todavía jugando en Golden State Warriors, ha sido un jugador que ha cambiado bastante la manera de jugar, el baloncesto, la percepción. Yo diría que estos y por supuesto Pau Gasol. Yo tengo que incluir porque Pau Gasol ha sido muy importante en la NBA y muy importante para todos nosotros, ¿no? A la hora de seguir la NBA desde que en el 2001 se fue para allá. Porque de los jugadores españoles que han pasado por ahí, claro, el número uno quizá haya sido Gasol. Pau, sí. Y su hermano. Su hermano también destacó. Su hermano también mucho. ¿Cuál ha sido el jugador o es el jugador más importante de la historia reciente del baloncesto español? Sin retrocedernos a... No, bueno, para mí los hermanos Gasol son los mejores de toda la historia, ¿eh? Ya. De toda la historia, haciendo un poco una extensión de lo que ha sido cada uno en su época a nivel mundial, la relevancia. Yo creo que lo que han logrado esos hermanos es muy difícil de repetir, ¿no? Desde España o desde cualquier país, muy difícil y siendo hermanos además. Y luego hemos tenido muy buenos jugadores en esta época. Juan Carlos Navarro a nivel europeo ha sido un jugador súper top. Calderón ha hecho una gran carrera en NBA, Ricky Rubio. También Sergio Rodríguez. Bueno, es que hemos disfrutado de más de 10 años, yo diría, de 2006 hasta ahora, hasta el 2022. Hemos tenido 15 años de grandísimo nivel y bueno, pues se seguirá recordando a esa generación, igual que nos acordamos de un pionero como Fernando Martín. No sé, de jugadores de los 70, 80 que tuvimos, tuvimos grandes jugadores, ¿no? Tu relación con Pau ha sido estrecha, porque claro, han sido muchos años. Tratado mucho, y le tienes un especial cariño, ¿no? Se nota. Bueno, yo le tengo mucha admiración, por supuesto, profesional, máxima. A nivel personal le he tratado bastante, creo que ha sido un tipo que ha estado siempre en su sitio, en su lugar, que se ha sabido comportarse y responder en cada situación como correspondía, y eso es muy valioso en un deportista, muy valioso. He tenido más cercanía en momentos. Hubo una época que todos los años, cuando él estaba en Lakers, le hacía una entrevista cuando acababa la temporada, cada año, ¿no? En los 2 años de sus anillos, el año de su final perdida contra Boston. Y la verdad es que siempre me trató bien. Y lo que pasa que esto ya es una cosa mía, yo no he querido ser gran amigo de ningún deportista. He puesto freno a eso. Y tampoco eres muy amigo, o sí, no lo sé, pero da la impresión de que se te identifique con unos colores. O sea, ese periodismo espectáculo de camiseta, de yo soy de tal. Es que yo eso no lo ves. ¿O? Bueno, es que yo creo que eso, el periodismo no debería ser así, pero se ha transformado un poco el periodismo y la sociedad, y no solo el deporte. El deporte espectáculo también, un poco, ¿no? Sí, bueno, digamos que es un camino más corto para el éxito. Para que la gente te siga y te conozca y te vea, ¿no? Y por lo tanto, un camino más corto para la productividad en los medios de comunicación. Pero es más sencillo, es más corto, es más sencillo, y creo que no tiene nada que ver con un poco el periodismo que yo viví primero como niño, como adolescente, el que yo consumía, que creo que tenía más nivel en general que el de ahora. En periodismo deportivo hablo, incluso en el no deportivo también me atrevería a decirlo. Y luego en lo que yo creo, ¿no? Yo creo que nosotros somos un medio, un pasillo entre el aficionado y el deporte. Y tenemos que mejorarle, esto sí que es una expresión muy actual, la experiencia al aficionado de consumir deporte. Mejorarle la experiencia al aficionado no es decir que todo lo que hace un equipo está bien. Porque primero le estás engañando, nadie hace todo el tiempo todo bien. Y segundo, estás despertando unos instintos en ese aficionado que no le van a permitir vivir el deporte de la mejor manera posible, porque le va a enfrentar con gente que no tenga sus gustos, y le va a llevar a discutir y no a aceptar y no a entender muchas cosas, ¿no? Hay gente que es muy fanática de un equipo y que se frustra porque no entiende que su equipo pueda perder en un momento dado. Y el deporte es perder. El deporte suele ser más perder que ganar
incluso en los mejores, ¿no? Y esto no lo entienden. Entonces, yo no creo en ese periodismo. Yo creo en... Yo ni siquiera me considero fanático. Yo soy simpatizante porque me hice con 3 o 4 años del Atlético de Madrid. Mi padre era muy del Madrid. Mi madre es todavía más del Madrid. Ahora mi hijo se me ha hecho del Madrid. Mi suegro es del Barcelona. O sea, yo... digamos que a mí lo que me gusta es convivir con gente de sentimientos diferentes, ¿no? Y poder hablar de fútbol con ellos. Sí, discutir, pero hoy en día ¿no? se hace casi imposible. Se hace casi imposible por el clima que han creado sobre este asunto. Es cierto que el deporte rey, además la palabra ya de deporte rey, parece como que todo es fútbol, ¿no? Yo, tú que has trabajado tanto tiempo en televisión, bueno, también en radio, porque no hemos tenido tiempo, pero hemos estado en Onda Cero colaborador, en la SER, has trabajado también en revistas, ¿no? Gigantes. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo se explica que las programaciones de deportes se deje, bueno, si hay los Juegos Olímpicos, hay tal, pero si no, desaparecen el resto de deportes, ¿no te parece? Sin duda. Es que decir, si yo soy aficionado al voleibol o al balonmano, que tú lo fuiste en tus inicios, sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que estás perdido, estás fuera, estás fuera de onda, no te dan nada, tienes que buscarte la vida y aún así es complicado, A ver, esto es una dinámica que yo he vivido desde que empecé a trabajar, ya existía la problemática, ha ido a más, sin duda. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el fútbol se lo come todo y es una bola de nieve, que va haciéndose cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cuanta más gente sigue el fútbol, más rentabilidad hay hablando de fútbol en los medios. Y entonces eso no hay quien lo pare. Luego además se han llenado los medios de comunicación de responsables que o bien no les gusta el deporte y solo van a la productividad, a la rentabilidad, y entonces eso se lo da el fútbol, o piensan ellos que se lo da el fútbol, o futboleros, ¿no? Gente que... ha habido incluso periodistas que empezaron en baloncesto y les iba bien, y que ellos pensaban que su mayor dimensión profesional la iban a alcanzar con el fútbol, y cambiaron de un lado a otro. Tomás Roncero me vino a la cabeza. Bueno, Roncero estuvo escribiendo de baloncesto mucho tiempo. Manolo Lama empezó con baloncesto también. Es verdad que se da la circunstancia que muchos periodistas que empezaron con baloncesto luego han tenido mucho éxito. Montes, por ejemplo, decía que es que en baloncesto empezaban los mejores, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que hay en medios privados hay un desamparo total, porque tú no le puedes imponer a un medio privado que trate de buscar productividad, rentabilidad. Que fomente el deporte. Claro. ¿No? Y en los medios públicos, al final los medios públicos se han hecho muy dependientes también de las audiencias y también no le han dado lo que debieran, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber, la única medida paliativa a esto tiene que ser desde instituciones públicas, Consejo Superior de Deportes, federaciones, que haya una presión sobre todo a los medios públicos, para que ofrezcan mucho más de estos deportes. Además, hay deportes de estos que has nombrado tú, que todavía tienen multitud de licencias federativas de niños que los practican, ¿no? Por ejemplo, el voleibol sigue siendo un deporte muy practicado en Canarias, pero cada vez menos. Y en Canarias era religión. Y lo mismo ocurre con otros deportes minoritarios en otros lugares de España, y es una lástima, porque al final vamos a acabar todos hablando de lo mismo y de manera repetida y aburridos, ¿no? Y de los equipos más grandes, claro. Sí, Barcelona, encima Madrid, Atleti. Esto es un fenómeno para mí preocupante. La pelea por... Esto también dentro de lo que es el fútbol es preocupante, porque yo viví en Valladolid, que tuvo equipo en primera división. En baloncesto teníamos equipo en primera división, en balonmano, en rugby 2 equipos en primera división. Y si tú te criabas en Valladolid, como era mi caso, al final eras del equipo de tu ciudad, porque te gustaba ir a verlo en directo. Hoy en día eso cada vez pasa menos. Es decir, los niños en provincias hoy en día son primero del Madrid o del Barça o del Atleti. Y luego ya, bueno, el equipo de tu ciudad, pero digamos que lo de no ganar todo el tiempo penaliza hoy más a los niños que a los niños de mi época.